Está sin audio, ingeniero. Ah, ya, gracias. Entonces, estábamos revisando un ejemplo de la construcción de un muro de contención y que se termina de construir en 3 meses. Los 2 primeros meses son 4 albañiles y 5 peones, y el último mes 5 albañiles y 6 peones. Y se construye el muro en 3 meses. Entonces, se pretendía encontrar el rendimiento de los trabajadores. Entonces, son semanas de 48 horas. En realidad serían 4 semanas de 48 horas por mes. Y aquí empiezan a hacer las conversiones. Esto es para el primer mes y estos son para los segundos 2 meses. No, esto es para los 2 meses primeros y esto es para el último mes. Lo multiplica por 2 y convierte, fíjense, 4 semanas en horas, suma los albañiles y saca las horas total. Aquí hace lo mismo para los peones. Aquí usa este resultado y lo divide entre el volumen y saca el rendimiento, 9,28 horas metro cúbico por albañil. Y el peón saca también la cantidad respectiva, 12,29 horas por metro cúbico. Y de esa forma saca los rendimientos. Cuando hacemos las planillas de precios unitarios, necesitamos colocar rendimientos del material, de la mano de obra, incluso de los equipos. Entonces, estos resultados se pueden obtener de esta forma, pero para sacar todo esto necesitamos tener información de trabajo, o sea, de algunas observaciones que se han hecho en campo, y con esa información se puede sacar esto. ¿Sí? No podemos suponer, sino que tiene que ser información real de campo, y con eso recién se pueden hacer las operaciones respectivas y podemos sacar los rendimientos que estamos buscando. Entonces, eso vamos a ver en su momento cómo podemos hacer. Otra opción podría ser consultar la Gaceta. ¿Alguna vez han visto la Gaceta de Construcción? ¿Conocen la Gaceta? Eso sale cada cierto tiempo, ¿no? Se actualiza. La Cámara de Construcción saca una Gaceta donde ahí están los precios unitarios y rendimientos. Hasta incluso alguna vez en la cancha algunas personas venden, ¿no? Precios unitarios de la construcción, pero no me he fijado si tiene rendimientos. Parece que solamente son valores, ¿no? Pero podemos, si no, copiar de los rendimientos de otras personas que han calculado en base a datos reales, si es que no tenemos información como para que nosotros mismos podamos calcular. Hablemos acerca de los beneficios sociales. Los beneficios sociales es otra parte de la planilla de análisis de precios unitarios, y esto está de acuerdo a las leyes sociales del país. Por ejemplo, todo trabajador, ¿a qué beneficios sociales tiene derecho? ¿Cuáles son los beneficios sociales que tiene derecho? No Días tienen. festivos, No, no son esos beneficios sociales, Miguel. Aguinaldo, Aguinaldo, sí, el aguinaldo. seguro médico, Retroactivo y Ya, aguinaldo, ¿sí? Incluso que cuando deja de trabajar, recibe una indemnización, ¿sí? Una indemnización por año de trabajo.
¿sí? Entonces, un sueldo por año, en realidad recibe duodécimas del quinquenio y eso es parte de sus beneficios sociales cuando se retira. Después de 3 meses de trabajo, si se retira, entonces tiene derecho a, a beneficios sociales, pero si es menos de 3 meses, entonces no tiene derecho a esos beneficios, ¿no? Está el quinquenio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, se ha elaborado este asunto y de acuerdo por ley, se tiene que pagar un porcentaje de los costos. Fíjense, resumen de incidencias por beneficios sociales. Incidencia por inactividad, 64, por subsidio, 286, incidencia por aportes, 14, incidencia por antigüedad, 0,26, incidencia por seguridad e higiene industrial, 376, eso es un 85,54 según la Cámara Boliviana de Construcción para el año 2002. Ahora, incidencia de la actividad de los beneficios. Entonces, aquí toma en cuenta varias cosas, ¿no? ¿Cuántos domingos hay en el año sin producción? Son 52. Jornales al año cancelados también 52. Feriados legales 10. Así va empezando a sumar. Lluvias, ausencias injustificadas 2, ausencias justificadas 2, aguinaldo no hay, desahucio, vacación 15 días y total 89. Días del año 395, días efectivos de trabajo 276, jornales cancelados 453 y la incidencia por inactividad el 64,13. Ahora, incidencia de subsidios, también hay acá algunos datos. Fíjense, para el año 2002, el sueldo básico por mes, aquí se tenía calculado, salario mínimo mensual, y se sacaba un porcentaje en base a esto y se calculaba el total, ¿sí? La suma total de esto. La mano de obra, en cuanto a la construcción, el salario día en bolivianos de un peón, 25 bolivianos. Salario mes, 750. Esto ya es totalmente desfasado, ¿no? Por Nadie hora y trabaja. eso sí. Ya no es por día. En los buenos tiempos la gente cobraba así, ¿no? En el 2002. Buenos, Pero en los buenos tiempos, para el malos tiempos constructor, más bien, sí, que tan poquito. para el contratista eran buenos tiempos, ¿no? Ah, bueno. Pero no para el obrero, ¿no? Ahora el salario por día ya después el ayudante gana 100 bolivianos, más mesa, ¿no? O sea, hay que darle desayuno, almuerzo, cena, ¿no? Entonces solo así trabaja, ¿no? Entonces ya son valores totalmente desfasados y en base a estas tablas se iba calculando todo lo que correspondía, ¿ya? Hasta que se llegaba a un porcentaje, ¿no? Aquí sumaba 3, aquí suma esto, después acá suma 14, después más acá suma esto, y al final en las planillas se toma un porcentaje. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuánto es el porcentaje por beneficios sociales? Según la planilla de precios unitarios, 50, más de 50. 55%. ¿Sí? Es el que por ley lo mínimo que se tiene que cobrar por los beneficios sociales de los trabajadores. O sea, es un monto adicional, ¿no? Al costo del ITE.
Entonces, muchas veces, pero cuando la gente trabaja, no tiene en cuenta estos datos, ¿no? Esta información. Y casi nunca se pagan beneficios sociales, ¿no? Se termina la obra, se da las gracias a todos, se hace una parrillada y chicha y todas esas cosas y todos se van tranquilos y se olvidan de sus beneficios, ¿no? Si es que han trabajado más de 3 meses. Entonces, más que todo lo ven como un cancheo y demás. Así que si no lo cobra el obrero, eso va al contratista, ¿no? En los buenos tiempos, como te digo, ¿no? Pero los malos tiempos serán para los trabajadores, ¿no? Ahora con las reformas políticas eso ya acabó y la gente gana mucho más, ¿no? Y eso está muy bien. Bien, ahora veamos acerca de costo de los equipos de construcción y herramientas. Puede ser de que los equipos sean alquilados, ¿ya? En algunos casos conviene alquilar equipo porque es equipo costoso y que se utiliza muy poco. Por ejemplo, un equipo que se puede alquilar podría ser el guinche o la pluma, ¿no? Que solo se podría usar en el vaciado y después casi ya no se utilizaría, ¿no? Este equipo. Entonces es mejor alquilarlo que comprarlo y tenerlo ahí casi sin uso. Además, hay riesgo de que pueda ser robado, en el sentido de que uno lo compre y lo guarde ahí y no se use hasta que lo roban, ¿no? Alguien y listo, ¿no? Hasta ahí nomás llegó la pluma. Así que es mejor que estos equipos caros podrían ser alquilados, ¿no? También hay la posibilidad de tener equipos propios. Entonces, si uno tiene equipos propios, tiene que tomar en cuenta la depreciación del equipo, ¿sí? También el tiempo que va a tener de posesión y en realidad esto tendría que influir en el costo, ¿sí? Pero si es alquilado es mucho más sencillo, directamente se paga un alquiler y poco nos interesaría la depreciación y el mantenimiento del equipo, cosa que si fuera propio. Entonces, cuando hacemos precios unitarios, siempre tomamos en cuenta que los equipos son alquilados, ya no equipos propios. Y si tienes equipo propio, cobras el alquiler de ese equipo, ¿no? Y te paga el municipio o la entidad contratante el alquiler de ese equipo y eso ya es ganancia para vos, ¿sí? Entonces siempre se cobra eso, ¿no? Como si fuera alquilado. Ahora, en cuanto a herramientas, eh, esto se refiere a herramientas menores. A ver, ¿cuáles serían las herramientas menores o las herramientas básicas en toda obra? Una mezcladora, una guinche, debe ser una vibradora, palas, No, no, picotas. no. Pero son No es- menores. Pala. Sería Ingeps La Pala, bazilejos, cubetas, picotas, reglas, niveles, los básicos. A ver, Plomada, ¿cuál es la herramienta básica de un obrero? ¿Qué tiene que tener? Herramienta, no estoy hablando de cosas de seguridad, sino herramienta. Flexo, debe ser Flexo, nivel de mano, plomada tal vez, martillo, 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 tenaza, Eso. Tenaza, martillo. Y si es flexo. necesita el flexómetro, ¿sí? Esas son las herramientas básicas, ¿no? Una tenaza y un martillo. Sí, después viene lo que es la pala, picota y, y lo que se requiera, ¿no? Para trabajar nivel de mano, plomada y esas cosas. No lo usan todos. Generalmente la plomada y el nivel de mano lo utiliza el maestro, pero el ayudante tiene que tener tenaza y martillo, ¿sí? Porque siempre se utiliza en cualquier obra esas dos herramientas, ¿no? Tenaza y martillo. Entonces, en vez de estar calculando
cada herramienta por separado, se toma un porcentaje, que generalmente es el 5% de la mano de obra, pero parece que ese valor ha subido al 6%. Sí, porque en cada obra se rompe, pues, el mango de la picot se rompen palas, lo hacen perder tenazas, se lo llevan, martillos, todas esas cosas. Así que siempre es herramienta que tiene que reponerse y se toma en cuenta entre el 5 o el 6% de la mano de obra, herramientas menores. Ahora, cuando hablamos acerca de costos indirectos, está lo que son los gastos generales, utilidades y los impuestos. Hablamos de que son indirectos porque no se los paga de forma directa, sino que vienen como consecuencia de cálculos, ¿sí? Por ejemplo, los impuestos es el 13%, ¿no? El impuesto a las transacciones es 3.09. Entonces, eso es dependiendo del costo del ítem, ¿sí? Entonces, también hay gastos generales, ¿no? Que pueden ser transporte, gastos administrativos o incluso la utilidad que depende también del costo de los ítems y cómo se maneja la obra. Son indirectos porque no se pueden calcular fácilmente, sino que vienen como consecuencia de la ejecución de la obra, ¿no? Bien, hablemos acerca de los gastos generales. Entonces, estos gastos generales implica todo lo que tiene que ver con los costos administrativos. Aquí están las boletas de garantía. Si bien la boleta de garantía es un dinero que está en custodia y después es devuelto, pero gestionar la boleta de garantía implica una comisión de parte del banco. Algunos bancos te cobran por boleta, por generar tu boleta con tu propio dinero, te cobran hasta 200 bolivianos por boleta, dependiendo del monto. Si es un monto muy grande, te pueden cobrar arriba de 500 bolivianos por boleta, ¿sí? Solo por gestionar esa boleta. Entonces, ese costo tiene que ir dentro de lo que son los gastos generales, ¿sí? Bien. Ahora, por lo general, estos gastos generales varían entre 5 al 10%, pero no hay un monto específico. Entonces, cada empresa tiene que determinar qué porcentaje va a utilizar. Como, eh, como es una competencia, ¿quién tiene el menor precio? La mayoría trata de minimizar estos gastos hasta el 5%, ¿no? En gastos generales, a fin de que solo se encargue de pagar el material, la mano de obra, y así pueda tener el precio más bajo, ¿sí? Fíjense, aquí hay un valor que para efectos de cálculo los gastos generales se tomarán un porcentaje de incidencia de 15.9%. Entonces es un valor alto esto, ¿no? Generalmente yo he visto que se toma entre el 7 al 10% a fin de conseguir un equilibrio, ¿no? En los costos y bajarse, ¿no? Bastante. Bien, entonces fíjense, aquí hay algunos resumen de incidencia de gastos generales. A veces hay que comprar el pliego de especificaciones técnicas, preparación de la propuesta, hay que pagar a alguien. Incluso hay gente que se dedica a hacer propuestas, ¿sí? Y le llaman y le dicen, házmelo una propuesta. ¿Para cuándo? Para mañana pasado. Yo voy a solo conseguir la boleta, tú haces la propuesta y esa persona hace, y eso tiene un costo, ¿no? Incluye fotocopias, impresiones y todo eso, ¿no?
También se requiere tener ciertos documentos legales, como por ejemplo los certificados de no adeudo a las AFP, AFP Previsión y AFP Futuro. Entonces uno no tiene que tener certificados de no adeudo, tiene que tener certificados de no adeudo a estas entidades para poder participar en la licitación. También garantías, seguros como las boletas, incidencia por preparación de oficina, administración de obras, movilización y desmovilización y gestión de riesgos, ¿no? Imprevistos, y todo eso suma un 15.9% en gastos generales, según la Cámara de Construcción. Pero esto, los contratistas toman menos, o sea que según la Cámara de Construcción no puedes tomar más de 15.9 para el año 2002, pero si quieres puedes tomar menos, ¿no? Pero no más. Entonces esto es como un tope. Ahora, no sé cuánto estará según la Cámara, pero la mayoría no toma más de 10, eso sí les digo. Bien, y hay compra de pliegos, cómo se calcula esos porcentajes. Esto ya son datos desactualizados, ¿no? Así que no son válidos, que los vamos a mirar nomás. Ahí está. Ahora vayamos a lo más importante, que es la utilidad, ¿sí? Las utilidades deben ser calculadas en base a la política empresarial de cada empresa, ¿sí? Fíjense que es el 10% del costo subtotal, 10%. Pero muchos ya no están a este 10%. Algunos se bajan a 5 o 7% de utilidad. Pero según la Cámara de Construcción, tú puedes tener hasta 10% de utilidad, no puedes tener más utilidad que eso. Pero como es toda una competencia, a veces se bajan hasta el 5%, 7% de utilidad, ¿no? Entonces, a esto, la utilidad podríamos decir que es la ganancia por ítem, ¿sí? Que tiene la empresa por la ejecución de ese ítem. Ahora vienen los impuestos, que esto es, no se puede echar a un lado, tienes que enfrentarte a los impuestos. Y hay dos tipos de impuestos que se pagan, ¿no? Impuesto al valor agregado IVA y el impuesto a las transacciones. El IVA es 13.94 y el IT, impuesto a las transacciones, 309, si no me equivoco. Entonces, sobre eso está el costo también de las planillas. O sea que si tú estás cobrando y estás cotizando impuestos, eso significa que sí o sí tienes que pagar impuestos, ¿no? Cuando corresponda. Entonces, cuando la alcaldía te hace la cancelación de la obra que has ejecutado, teniendo ya las actas de entrega provisional, definitiva y demás, la alcaldía no te paga dinero en efectivo, sino cómo hacen los pagos, mediante qué. A ver dónde está el Edgar Olivera. No se ha conectado este chico. ¿Cómo hace la cancelación? David Chungara, ¿sabes? Mm, no, no he trabajado nunca con la alcaldía. Eduardo, tú debes saber. ¿Cuál es la pregunta, Inge? Estabas distraído. No, estoy un poquito mal, Inge. Ya. ¿Cómo te paga la alcaldía? ¿Mediante qué? A lo que he trabajado en planillado, ¿no? Las planillas, ¿no? De acuerdo al avance que hay en la obra y según eso, ¿no? ¿Dónde está
mi amigo Johnny Camacho. ¿Cómo hacen los pagos la alcaldía? Pues se ha ido a comer pollos, no está. Lo hacen mediante cheque, jóvenes. ¿Sí? Cheque. Y cuando tú, antes de que entregues el cheque, tienes que extender factura. Entonces, no hay factura, no hay cheque, ¿no? La alcaldía necesita factura. Entonces, el hecho que tú des factura por lo que estás cobrando, ya directamente implica que pagues impuestos, ¿sí? Los impuestos que corresponden, ¿no? Entonces, es un asunto que no te puedes librar. Así que mucha gente, a fin de burlar los impuestos y demás, pretenden hacer descargo de impuestos, ¿sí? Y un poco ahí pues, la forma de descontar impuestos ha ido cambiando muy rápidamente. Antes se conseguían facturas de lo que sea y podían descargar impuestos, suficiente que estuviera su nombre en la factura. Pero ahora la facturación es de acuerdo a los rubros, ¿sí? Entonces, si vos estás en la construcción y quieres descargar impuestos y justificar de que no has tenido ganancias y cómo me van a cobrar, si he perdido más bien y demás, entonces tenías que mostrar facturas de acuerdo al rubro. Si el rubro es la construcción, entonces facturas de cemento, de compra de herramientas, compra de equipos de la construcción, compra de material y demás, son facturas que son válidas. Y con eso, si justificas de que el dinero que has recibido lo has gastado en construcción, entonces haces cierto descargo de impuestos, ¿no? Y muchos hasta tienen la costumbre de comprar facturas y tienen sus proveedores, ¿no? De facturas. E impuestos internos ya se ha vuelto experto en detectar esas cosas y muchas veces sanciona, ¿no? A las personas que toman el camino fácil. Pero pese a todo, sí o sí, a fin de año tienes que pagar un impuesto IoT, ¿sí? IOE. Entonces, ese impuesto sí o sí se tiene que pagar y a veces, dependiendo al movimiento del dinero que has tenido en el año fiscal, ese puede ser un valor grande, ¿sí? Bien, entonces sí o sí pagas dinero a impuestos, ¿no? Entonces aquí más o menos hay un cálculo que se hace del impuesto y se ve que es una incidencia del 19,5, porque 13 más 3 son 16, en fin, hace su cálculo aquí. Ahora veamos el modelo del formulario de precios unitarios. Aquí vamos a ver si esto lo han puesto estos amigos. No, no lo han puesto. Pero vamos a ver un modelo. A ver, vamos a ir al Quark. En el Quark, vamos a ver dónde está ese Quark. Entonces, ahí tenemos el Quark. Y vamos a ver un proyectito. A ver este de, por ejemplo. Aquí está los precios, el presupuesto general. Y vamos a ver un ítem. Pues,
Salió este Quark. A ver, voy a ver qué ha pasado. Había un problema técnico. Vamos a ver esto otra vez. Bien. Y ahí está. Materiales, mano de obra y equipo. Esta es la planilla que maneja el Quark. Y vamos a ver los informes. Aquí vamos a ver los precios unitarios. Ahí está. Vamos a ver cómo son los precios unitarios acá. Y fíjense, están los materiales con sus cantidades, mano de obra, beneficios sociales. Hasta este último se tomaba como el 55% y el impuesto al valor agregado 14.94. Ese valor se ha actualizado, no es 13, es 14.94. Las herramientas 6%. Y fíjense, algunos a fin de ganar se bajan en gastos generales hasta el 2%, ¿no? Y la utilidad un 5%, ¿sí? Porque ya los precios también hay que bajar. Y el impuesto a las transacciones 3.09, ¿sí? Y de ahí sale el precio unitario del costo del ítem. Seguramente este debe ser global. Sí, es global, ¿no? Por eso es un poco elevado, ¿no? Otro es instalación de faenas. No, este no es. Vamos a revisar. Este, por ejemplo, es cuneta de hormigón simple. Y este es por metro cuadrado. Y aquí tiene sus rendimientos. Si se fijan, los rendimientos. Beneficios sociales 55%. Valor agregado 14.94. Aquí tenemos el equipo, los rendimientos y herramientas toman el 6%. Gastos generales 2% y una utilidad del 5% y el impuesto a las transacciones 309 y aquí está el precio por ítem, por metro cuadrado. Entonces estos valores se van manejando. Bueno, la forma de la planilla es así, ¿no? Y son varios valores que se van sumando de forma sistemática. No es que se sumen en columna todos, sino que se suman totales y subtotales y así sale el precio general, ¿no? Entonces, en eso consiste la planilla del análisis de precio unitario que aquí no lo han puesto, ¿no? Bien. Ahora hablemos acerca de la presentación de un presupuesto. Entonces, el presupuesto ya es la suma de todos los precios unitarios más las cantidades, ¿sí? Entonces, generalmente por ley tiene que haber precios unitarios y presupuesto general.
Entonces, si un precio resulta exagerado o muy elevado, se pueden revisar los precios unitarios para ver qué es lo que lo hace subir o por qué es tan elevado ese precio, ¿sí? Entonces, una vez que se elabora esto y sale el resultado, el presupuesto general, el costo total del proyecto, es un valor que se mantiene, que entra ese valor en contrato y es una cantidad fija que no se mueve. Es como si te comprometieras a hacer por ese precio y tiene que salir toda la obra hasta tu ganancia y todos los gastos implicados ese precio. Incluye impuestos, beneficios y todo eso. Generalmente este es el formato que se utiliza para los precios generales. Vamos a ver acá cómo nos muestra el Quark. Entonces en el Quark también tenemos la opción del presupuesto. Ahí. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ahí está. El presupuesto. Entonces, aquí está la unidad, el volumen, el costo, y aquí se encuentra el total de ese ítem. Entonces, se suman todos los totales hasta que sale un total general. En este caso, 1.400.000 tantos con 92. Y es importante que haya también el literal, no solamente el numeral, sino también el literal. Y el literal, por lo general, se anota de esta forma, ¿no? Los centavos se anotan en este formato, 92 sobre 100 bolivianos. Eso significa los centavos. Y cada ítem también tiene su descripción literal, ¿sí? 155 con 74. Fíjense aquí ya redondeado un poco. Y ese redondeo es un problema porque a veces te puede hacer equivocar con el monto total de contrato. Y hay que tener cuidado porque tiene que cuadrar, ¿no? El monto total de contrato con la suma de todos tus precios tiene que cuadrar. El DBC dice que si varía por más del 1% o 0,1% es causa de descalificación, ¿no? Bien. Hablemos acerca del equipo de construcción. Entonces, cuando hablamos de obras grandes, donde implica grandes excavaciones, movimientos de tierra y demás, podemos empezar a hablar de equipo. Casi en la gran mayoría de las obras se necesita un equipo. Algunos de ustedes ya había mencionado que el equipo más común, ¿cuál sería? El equipo donde puede entrar en todas las obras. El equipo pesado más común, ¿cuál sería? ¿Qué creen, jóvenes? ¿Se acuerdan? Mezcladora. No, un equipo pesado, Miguel, Una gallina retroexcavadora. es una gallina, ¿no? La volqueta, ¿no? Una gallina y una volqueta son equipos que siempre se van a utilizar en toda obra, ¿no? Y tenerlos como herramienta propia implica un gran ahorro, ¿sí? Un gran ahorro en todo sentido. Entonces, es importante que también los precios unitarios estén de acuerdo al costo de alquiler de ese equipo, porque si el equipo es propio, tú cobras el alquiler de ese equipo y te están pagando el alquiler de ese equipo. Y si el equipo trabaja bien y es una obra importante, puedes recuperar un buen porcentaje del costo de inversión del equipo, ¿sí?
Entonces, es importante por eso que los precios estén adecuados como para que el equipo pueda ganar, no simplemente pague su trabajo, sino que pueda ganar el equipo que está trabajando, ¿no? Entonces, siempre va a haber excavaciones, siempre va a haber compactación, movimiento de tierra, que hay que traer material, hay que llevar, y eso implica costos que tienen que reflejarse dentro de las planillas. Entonces, cualquier cosa que se hace, hasta utilizar el saltarín para compactar algo, tiene que estar presupuestado. Entonces, si no está presupuestado y uno lo hace, entonces ya implica una pérdida directa. Lo que pagas a la persona que va a hacer el trabajo y pagas el costo de operación del equipo. Y al mismo tiempo pierdes el costo de alquiler o de utilidad del uso de ese equipo. Entonces siempre hay que cotizar todo eso y tiene que estar reflejado en los costos unitarios de equipo. ¿Sí? Bien. Entonces también eso se puede reflejar o en el costo de operación y en el rendimiento. ¿Sí? Si bien el trabajo puede parecer sencillo, pero ejecutarlo puede tomar bastante tiempo y quizás realizar otras actividades que no influyen directamente en la realización de una actividad, pero son parte del proceso. Entonces el rendimiento tiene que reflejar eso, ¿no? Bien, hablemos el primero que es el costo de operación. Entonces, ustedes se acuerdan que en la materia de maquinaria y equipo hemos visto la planilla del ingeniero Valera para calcular el costo de operación de los equipos. Esa planilla no calcula el costo de alquiler, sino el costo de operación. Entonces, en base a ese costo, yo puedo agregarle un porcentaje importante que va a resultar en el alquiler. ¿Sí? Va a resultar en el alquiler y voy a cobrar ese alquiler y eso va a contribuir bastante a cubrir los gastos de operación de ese equipo, ¿no? Es importante eso. Entonces, el Quark también tiene la posibilidad de hacer estos costos. Vamos a revisarlo. Por ejemplo, cuando uno se ha salido. Veamos otra vez. Dando problemas técnicos. Ahí está. Si vamos a ver un proyecto cualquiera, aquí puedes revisar los costos. Por ejemplo, aquí hay un cargador frontal sobre ruedas. El costo horario productivo está 469. Este es el costo de alquiler, ¿sí? No está como costo horario, sino que se lo ha calculado como cuánto cuesta alquilar este equipo, ¿no? Por ejemplo, la moto niveladora está como 364 bolivianos como costo por hora, ¿no? De alquiler. Y se cobra eso, ¿no? Por ejemplo, aquí una mezcladora, el costo por hora es como 2.56, digamos 2.50. Si esto lo multiplico por 8, sería 16, como 20 bolivianos. Nadie te alquila una mezcladora por 20 bolivianos, ¿no? Pero está muy rebajado, ¿no? Y así, uno va, por ejemplo, a esto. El mixer está a 199, digamos 200 bolivianos. El costo horario tiene que trabajar 119 horas y el costo que se gasta en el uso del mixer es 23.000 bolivianos. Entonces, ese dinero es el costo de trabajo que tú estás cobrando. Y si el mixer es tuyo, entonces esto es lo que está ganando tu camión. Si este cargador frontal es tuyo,
tú estás cobrando un costo de alquiler de 470 horas y estás trabajando 88 horas en todo el proyecto. Entonces eso te gana como 41.600 bolivianos. Y claro, de aquí tú le descuentas el costo del combustible y algún otro mantenimiento. Y fíjense, todo esto representa el costo que genera ese equipo, ¿sí? Y podemos nosotros aquí empezar a calcular. Este es un modelo de la planilla del ingeniero Valera. Vida útil de daños, valor residual, costo de equipo, llantas. Fíjense, es casi lo mismo que esas planillas que estábamos haciendo en costo de operación en maquinarias. Y esto te puede calcular el costo de operación. Pero ojo, no es que solamente vamos a cobrar el costo de operación, sino que vamos a cobrar el costo de alquiler, ¿sí? Porque si cobramos el costo de operación, el presupuesto se va a ir hacia abajo, muy bajo, y al final la reparación, ¿quién va a correr, no? O no va a haber ganancia, la depreciación y todas esas cosas no conviene, ¿no? Sino que tiene que cobrarse alquiler, no costo de operación. Ya, ese es un detalle también importante. También aquí se muestra un detalle, pero no lo han incluido aquí estos amigos. Hablemos acerca de la depreciación, ¿sí? Esto ya hemos visto que la depreciación es un costo que va en contra al costo del equipo, lo que genera o disminuye a un costo residual. Es decir, que cada cierto tiempo el equipo va perdiendo costo, ¿sí? Y eso obliga a que cada cierto tiempo la depreciación hace que el equipo cueste menos y a veces eso puede dar lugar de que el rendimiento del equipo sea menos o vaya en contra a la utilidad y el beneficio. Entonces puede que para funcionar el equipo necesita comprarse mucho aceite hidráulico, hay que comprar cosas, ¿no? Mantenimiento y demás. Y esos costos superen los costos de operación, ¿sí? Al final el equipo gasta más que gana, así que ya ha llegado a un estado donde no produce utilidad. Entonces, cuando un equipo llega a ese estado, donde ya no está en su estado de utilidad, tiene que venderse, o si no, entrar a una reparación general y después utilizarlo, ¿no? Pero a veces la reparación general de un equipo de esa envergadura es demasiado costosa, ¿no? No es como reparar una moto, un auto, ¿no? Sino es caro, ¿no? Hay mecánicos de autos y mecánicos de equipo pesado, son personas diferentes. Y los costos en equipo pesado son elevados, ¿no? Entonces, tranquilamente uno gasta 5.000, 6.000, 10.000 dólares haciendo reparar un equipo pesado a nivel general. Bien, esto es importante. A ver, ¿quién va a leer esto? Licho Fernández Edgar, ¿estás ahí? Sí, Inge. Por favor. La vida útil de un equipo es el periodo de tiempo en años u horas en que el mismo puede funcionar con un rendimiento aceptable. Cumplida la vida útil, su desgaste, deterioro o envejecimiento hacen antieconómica la utilización, siendo mejor el reemplazo del equipo. La fijación de la vida útil depende de las características mecánicas del equipo y de la naturaleza de los trabajos a que va a ser sometido. En las tareas en las que intemperie, el polvo, rudeza de los esfuerzos, es común que se tome un periodo de 5 años o 10.000 horas de vida útil
Es decir, se toma como 2.000 horas por año, mientras que en condiciones mejores de funcionamiento se adopta una vida de años o más dependiendo del tipo de condiciones de funcionamiento. Bien, ¿no? Entonces, fíjense, el valor es de 5 años o 10.000 horas de trabajo, la vida útil. En el caso de las llantas, son como 2.000 horas de vida útil, ¿sí? Entonces, un equipo a lo mucho puede trabajar 10 años, ¿sí? Manteniéndolo, pero a partir de ese tiempo eh, ya deja de ser, es antieconómico, ¿no? Entonces hace gastar mucho y produce poco. Entonces es un asunto que tiene que considerarse. Por eso es importante cobrar alquiler y no solo costo de operación, ¿no? Bien, entonces aquí fíjense la vida útil en años y todo va cayendo, ¿no? Exponencialmente. Pues la inversión también se va cayendo, ¿sí? O sea, a medida que vas usando el equipo, también la inversión va cayendo, cayendo y cada vez es menos. El equipo cuesta menos, gasta más y produce poco. Y a veces cuando tú lo esfuerzas al equipo, ¿qué es lo que pasa? Se arruina, ¿no? Y el costo puede ser elevado, ¿no? De reparación. Así que es importante tomar en cuenta ese asunto de la depreciación. Entonces, fíjense, se calcula que hay una depreciación anual de un 20%, que es algo que se ha estimado. Y el valor residual, ¿se acuerdan que en maquinarias habíamos visto de un 60%, ¿no? Después de que ha cumplido su vida útil laboral. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor, prendan sus cámaras. Nos daremos un respiro. Muy bien, nos vemos más rato.